Dios les bendiga, mis hermanos. En esta hora yo traigo una palabra. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos peligrosos, los cuales estamos viviendo, en todo lado, en todo lugar, se están viviendo cosas muy difíciles. En el estado de Texas, nuestros hermanos mexicanos están siendo perseguidos. Muchos han regresado a su país, muchos han regresado. Y lo más triste, mis hermanos, es que muchos han regresado sin nada. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos finales donde realmente tenemos que aferrarnos a nuestro Señor. Tenemos que aferrarnos a nuestra fe, porque eso es lo único que nos va a ayudar en estos tiempos tan difíciles. Quizás ahorita tú dirás, yo no estoy sufriendo persecución. Quizás tú te sentirás tranquila en tu casa, quizás te sentirás tranquilo ahí donde tú estás, pero créeme que no solamente porque nuestros hermanos mexicanos, nuestros hermanos hispanos están siendo perseguidos aquí en el estado de Texas, no creas que porque tú estás en un lugar donde quizás no estás siendo perseguido de la misma forma que estás siendo perseguido muchos aquí en el estado de Texas. Quizás van a comenzar a ser perseguidos de otra manera por predicar el evangelio. Sobre todo los pastores, los que tienen un ministerio. Se viene el tiempo en el que va a ser probada nuestra fe. Va a ser probado. Vamos a ser probados, hermanos. Por eso hoy traigo esta palabra. Porque es tiempo de verdad, de afirmarnos. Es tiempo de hacer firme nuestro llamado, como dice la palabra de Dios. Y la palabra que traigo hoy se encuentra en 2 de Timoteo 4:1 y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, hablando el apóstol Pablo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le está dando este consejo a Timoteo y dice así, que prediques la palabra. Esta palabra no solamente va a ser para Timoteo, va a ser para todo aquel predicador, va a ser para la iglesia de Cristo en estos tiempos. En estos tiempos donde el enemigo se ha levantado con gran furor, en donde el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él no ha parado de trabajar. Y lastimosamente la iglesia sí ha parado de trabajar. Lastimosamente la iglesia, la mayoría, está dormida. La mayoría no se está dando cuenta en qué tiempo estamos entrando, en tiempos verdaderamente peligrosos, donde las profecías se están cumpliendo, donde estamos viendo los tiempos finales. Por eso aquí el apóstol Pablo le dice, y esta palabra va también para ti como iglesia, va también para ti. Dice que prediques la palabra. Nosotros fuimos llamados a predicar la palabra, a anunciar la palabra, a anunciar la salvación y darla de gracia como de gracia la hemos recibido también nosotros. Dice que prediques la palabra.
Número 1. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que prediques la palabra. Hoy en día la palabra es lo que más está escaseando. Hoy en día la palabra es lo más que se ha dejado de oír. Tú entras en redes sociales y tú escuchas quizás lo que tu oído le gusta oír, pero no es palabra, no es alimento. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces nosotros ya sabemos en qué tiempo entrar, en qué tiempo nuestro predicador favorito está dando palabra. Pero aquí el Señor nos dice que sea a tiempo y fuera de tiempo. Que quizás hoy estás cansada, pero recibes una llamada. Predica la palabra. Quizás entraste a ver las redes sociales y te encuentras con una publicación de alguien que está buscando una ayuda. Predica la palabra. Dale esa palabra de ánimo. Dale esa palabra que ella necesita o que él necesita. Por eso aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. ¿Y cómo va a redarguirse la persona? Con la palabra. No porque yo sea muy o tenga palabras muy elocuentes o no quiere palabras motivadoras de nuestro propio corazón. Es la palabra la que va a redarguir aquel corazón. Quizás conoces a un joven, quizás conoces a una joven. Quizás tu vecino está necesitando de esa palabra. Dale la palabra. No lo que te venga a la mente. Por eso es bueno escudriñar la palabra. Estar llenos todo el tiempo. Porque muchas veces decimos, es que yo no sé qué decirle. ¿Te has llenado de la palabra? Llénate de la palabra. Porque cuando estamos llenos de la palabra, el Espíritu Santo empieza a hablar de lo que hay dentro, de lo que nos hemos estado alimentando. Esa es la palabra que el Espíritu Santo va a sacar y va a hacer que tú hables. Que tú en todo tiempo tú tengas esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento, pero en la palabra. Aquí podemos ver si en algún momento estamos tristes, la palabra nos da una palabra de consuelo. Si estamos en aflicción, la palabra nos da una palabra de esperanza. Si estamos faltos de fe, en la palabra, ahí nos dice, pedid y se os dará. Pero tenemos que pedir. Por eso aquí está diciendo que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Hoy en día la gente tiene hasta temor de reprender. Porque muchos son irreprensibles, se creen irreprensibles. Cuando aquí nos está diciendo que podemos reprender de acuerdo a la palabra. No con nuestras propias palabras. No con nuestros propios pensamientos, lo que nosotros pensamos. No. Reprende con la palabra. Dice, exhorta con toda paciencia. Y hoy en día lo que menos estamos viendo. Exhortación con la paciencia. Hoy en día te exhortan y todavía ni siquiera acaban de decir la palabra y ya estás defendiéndose. Ya están defendiéndose.
ya se están ofendiendo, porque no se están dejando exhortar. Dice, con toda paciencia y doctrina es la palabra. Es la palabra. Porque a veces queremos exhortar con nuestro propio pensamiento, con nuestras propias palabras. Y cuando lo hacemos así, lo único que hacemos es enemigos. Pero cuando hablamos con la palabra, la misma palabra llega a lo profundo del corazón. La misma palabra. Y si se enojan con la palabra. Y ellos van a dar cuentas a Dios. Pero si lo hacemos con nuestros propios pensamientos, con lo que nos salga de nuestro corazón, los enemigos los vamos a tener nosotros. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y estamos en esos tiempos peligrosos. Estamos en estos tiempos finales, donde no están soportando la sana doctrina. Donde si ven un canal que se está predicando la palabra, le deslizan hacia arriba. Porque no están queriendo oír la palabra. Ellos solamente quieren algo que les sirva en ese momento. Palabras motivadoras. Y eso es lo que se ve mucho por aquí, por las redes sociales. Palabras motivadoras. Pero ¿qué sucede cuando tú te llenas de palabras motivadoras? Es como cuando prendes un cerillo. Te alumbra y te sirve por un instante. Pero después se apaga. Después no sirve para nada. Así son esas palabras de esos predicadores que predican motivación. Que predican palabras de su propio corazón. Pero cuando te predican la palabra hace un cambio en nuestras vidas. La palabra nos transforma. La palabra hace que se caiga toda altivez, todo orgullo, toda soberbia. Nos hace que seamos reprensibles, porque nos hace ver nuestras fallas. Nos hace ver en qué le estamos fallando al Señor. ¿Por qué estamos todo el tiempo? Quizás muchos están en depresión. Quizás muchos están en tristeza. Quizás muchos están en problemas. Por falta de la palabra. Pero porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hoy en este día quiero decirles a aquellos predicadores que siguen aún en las sendas antiguas, aquellos predicadores que no se han apartado ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siguen adelante, sino que siguen firme, predicando esta palabra. Que sigamos adelante. Que no importa si son 1 o 2 o 3 los que nos escuchan, que sigamos adelante. Porque no vamos a tener multitudes. No va a haber multitudes donde se predique la palabra de verdad. Porque aquí lo está diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque no van a querer oírte, predicador. Porque no van a querer oírte, hermanito, hermanita. Tú que quizás estás hablando, estás
predicando en tu trabajo o quizás en la calle donde tú vas. No van a querer oírte, pero aún así no dejes de hacerlo. Aún así sigue haciéndolo, porque esta palabra tiene que cumplirse. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Teniendo comezón de oír esas palabras motivadoras. ¿Y por qué no decirlo? De oír esos falsos maestros que se han levantado, esos falsos profetas que se la pasan dando palabra y tirándola al viento para que cualquiera la agarre. Cuando la palabra de Dios nos muestra que cuando Dios le hablaba a alguien, le exhortaba a alguien, ese profeta se levantaba y iba con aquella persona donde Dios lo mandaba. Pero hoy en día es fácil. En las redes es fácil soltar una palabra y podemos ver ahí, oh, eso es para mí. Oh, sale otro por allá, ese también es para mí. Cuando ni siquiera Dios les está hablando. Porque quizás no están ni a cuentas con Dios. Quizás no están ni en obediencia a Dios. Quizás no están ni convertidos a Dios. Pero hoy en día, esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos pastores están aquí por las redes sociales, endulzando el oído, enseñando falsa doctrina. Dando palabra, diciendo así dice el Señor cuando el Señor no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Se amontonarán maestros. No quiere decir que el Señor los ha enviado. Aquí no dice que el Señor ha levantado maestros, sino que ellos mismos se han amontonado, saldrán muchos. ¿Y dónde los estamos viendo? En las redes sociales. Pero son maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a lo que le beneficia, conforme a lo que le conviene. Quizás es para ganar seguidores, quizás es para monetizar, quizás es para comenzar a que tú le pongas ese like. Pero es una palabra que no viene de parte de Dios lo que te van a empezar a dar o lo que te han estado dando. Porque aquí la palabra de Dios lo está diciendo, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y ahí viene el peligro. El peligro, aquí viene el peligro. Escucha, iglesia. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos finales donde tienes que hacer firme tu fe. Donde tienes que pararte sobre la roca. Donde tienes que abrazar el evangelio. Porque dice, y apartarán de la verdad el oído. Eso es lo que harán esos maestros que se levantarán. Apartarán el oído. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
a las dogmas. Hay gente que le encanta oír esos predicadores que en lugar de predicar la palabra hacen chistes en el altar. Porque se la están pasando entreteniendo solamente a la gente, pero no la están alimentando, sino entreteniendo. ¿Y qué es lo que al diablo le interesa hacer con la vida de la iglesia? Entretenerla. Porque si la tiene entretenida, no va a tener tiempo de orar, no va a tener tiempo de ayunar, no va a tener tiempo de tener relación con su Señor, no va a tener tiempo de leer la palabra y va a estar ignorante. Cuando la palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Y eso mismo estamos viendo en la iglesia de ahora. Le está faltando conocimiento y la iglesia no quiere entender que Dios quiere una relación personal con cada uno de ustedes. Que en lugar de estar ocupando tu tiempo aquí en redes sociales, que te metas en el secreto con Él. Lleva tu Biblia, enciérrate en un lugar donde estés solamente tú y Él. Porque si tú no conoces Biblia, no vas a poder soportar lo terrible que viene. Quizás tú no estás sufriendo esa persecución que en Texas muchos están sufriendo. ¿Cuántos hogares están siendo separados? ¿Cuántos niños están quedando sin sus padres, sin uno de sus padres o a veces hasta con los dos? Tú te puedes imaginar la impotencia de cada uno de ellos. Y vienen más días peores. ¿Cómo van a poder sobrevivir? Vienen días peores. Busca a Dios. Comienza a tener una relación íntima con tu Señor. Porque no creas que la persecución solamente va a ser aquí en el estado de Texas. También está en el estado, en Florida. Y va también para California. Y no solamente aquí. En todos lados. En todos lados. Va a llegar el tiempo en el que no vamos a poder salir a las calles a hablar la palabra. Va a llegar tiempo en el que las redes van a ser quitadas. ¿Y qué va a ser de ti si no te has... Yo he escuchado a muchos que dicen, prepara alimento, almacena alimento. Pero antes de preparar alimento y de almacenar alimento, aliméntate con la palabra. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo que te va a sostener? Lo que va a hacer que tu fe no desmaye. Porque ¿de qué te va a servir que tú tengas alimento físico en tu casa cuando espiritualmente vas a morir? ¿De dónde te vas a sostener cuando vengan los momentos difíciles? ¿De dónde te vas a agarrar? Si no tienes la suficiente fe, tuviste fe para almacenar comida, tuviste fe, para guardar agua. Pero no seamos insensatos en cuanto a la palabra. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión, dice la palabra de Dios, que temamos a Jehová y nos apartemos del mal. Quizás es tiempo de que empieces una relación íntima con tu Señor. ¿Cuántas veces
nos vemos en un problema y corremos a Dios como un 911, que solamente vemos a Dios como emergencia, cuando Dios está con sus manos extendidas todo el tiempo esperando que nosotros vayamos a Él. La palabra de Dios dice que no contenderá con el hombre para siempre. No sea que Dios te ha estado llamando o te esté llamando y llamando. Y cuando quieras ir, quizás sea muy tarde para ti. Quizás ahí es en donde te quiere dar esa fortaleza que te falta. Quizás ahí en el secreto es donde Él te va a dar fe. Quizás ahí en el secreto es que te va a dar la fortaleza para que sigas luchando, para que sigas de pie. Estamos en tiempos difíciles. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, escucha, iglesia, pero tú, sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. Sobrio quiere decir que no duermas. Sé vigilante. Vigila. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple con tu ministerio. Tú sabes que en el momento que nosotros fuimos rescatados por gracia y por misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo, tú sabes que recibimos un mandato de parte de Dios, donde dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que oyere y fuere bautizado será salvo. Pero hoy en día podemos oír y decir, es que yo no tengo el llamado. Yo no tengo el llamado. ¿Qué esperas? ¿Que el llamado te lo dé el hombre? Cuando desde el momento que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, desde el momento tuviste una encomienda, recibiste una encomienda, y es ir y predicar el evangelio, anunciar el evangelio. Todos tenemos ese llamado. Otros tienen ministerio, que es muy diferente. Pero el llamado de predicar y de anunciar el evangelio es de toda la iglesia de Cristo. De todos. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí el apóstol Pablo sabía que el tiempo de su partida se acercaba. Dice, he peleado la buena batalla. Tú y yo podremos decir, hemos peleado la buena batalla. ¿Estamos conformes? ¿Estamos seguros que hemos peleado la buena batalla? Dice, he acabado la carrera. Se estaba despidiendo. Porque sabemos que desde que hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entramos a una batalla, entramos a una guerra,
El problema es que la iglesia se ha descuidado. El problema es que la iglesia quizás no ha sido adoctrinada, pensando que solamente es recibir a Cristo y ahí está todo. No, entramos en una pelea, entramos en una guerra, donde el enemigo va a querer sacarnos, donde el enemigo va a querer arrastrarnos para atrás, para la vida pasada, para que retrocedamos, para que sueltemos el arado. Quizás tú te has descuidado espiritualmente, pero el diablo no ha dejado de trabajar, intentando que tú vuelvas para atrás, intentando que tú te desanimes, que yo me desanime, que yo me aparte, que tú te apartes, que retrocedamos. El diablo no ha descansado, pero la iglesia está durmiendo. La iglesia no está viendo el peligro. La iglesia no se ha hecho sorda, no está oyendo el alarma. Porque aún hay atalayas avisando, advirtiendo. Y atalayas que Dios ha llamado. No los que se ponen títulos de atalaya. Y son como perros mudos. Que no están advirtiendo al pueblo. Que están viendo al enemigo venir y no están advirtiendo al pueblo ni despertando al pueblo para que el pueblo se prepare. No están advirtiendo. Pero aquí el apóstol Pablo da esta palabra y dice que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyemos, que reprendamos, que exhortemos con toda paciencia y doctrina. ¿En dónde podemos ver en la Biblia que el apóstol Pablo haya dado una palabra de lo que le venía a la mente? No. Por eso él podía decir con toda libertad, porque él era irreprensible. Y él dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Como yo soy de Cristo. Pero hoy en día queremos tomar lo del apóstol Pablo, solamente lo que nos conviene. Pero no queremos sufrir como sufrió el apóstol Pablo. Sobre todo los pastores dicen, el obrero es digno de su salario. Y quieren vivir de la gente. Quieren vivir de los donadores. Porque hoy en día así son. A través de las redes sociales son donadores. Cuando el apóstol Pablo decía que él no quería ser carga para nadie. Él no quería ser carga, ni era carga para nadie. Él decía, si tienen una ofrenda para mí, tomen la parte, pero no se pongan a pedir cuando yo llegue. Si quieren darme algo. Pero él trabajaba y él se sustentaba. Tenemos ese ejemplo. Pero tomar lo que nos conviene solamente de la palabra, ¿en qué nos beneficia? ¿En qué nos beneficia vivir una doble vida? ¿En qué nos beneficia? Aquí el apóstol Pablo se estaba despidiendo. Dice, por lo demás, hermano, por lo demás,
me está guardada la corona de justicia. Estamos seguros que a ti y a mí nos espera la corona de justicia. Hemos estado siendo obedientes a nuestro Señor. Hemos estado predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si no lo hemos hecho, aún hay tiempo de hacerlo. Aún hay tiempo. Porque va a llegar el día en el que se te va a prohibir predicar. Va a llegar el día en el que no vas a poder hablarle ni hacer estudios en tu casa, donde va a ser prohibido. Aprovechemos ahora. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estamos a punto de que suceda el arrebatamiento. Aprovechemos al máximo el tiempo. La palabra de Dios dice que seamos sabios en el tiempo. Que seamos sabios en el tiempo. Que aprovechemos el tiempo. Tengamos cuidado, iglesia. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Qué estamos haciendo con la encomienda que el Señor nos dio? Si hoy nos llamara a cuentas el Señor, ¿estamos seguros que nos iremos con Él? ¿Está nuestra vida en orden como para decir que el Señor nos va a recibir? ¿Estamos viviendo íntegramente como para que el Señor nos diga, bienvenido mi siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor? ¿Estamos viviendo de acuerdo a su palabra? Si no estamos viviendo de acuerdo a su palabra, pongámonos a cuentas. Enderecemos nuestro camino, iglesia. Enderecemos nuestro camino. Aún hay tiempo. Dejemos nuestra vana manera de vivir. Dejemos de pelear. Porque el arrebatamiento está pronto a suceder. ¿Y qué si te encuentra en contienda? ¿Qué si te encuentra fuera de su voluntad? Hay pastores viviendo una doble vida, hay líderes viviendo una doble vida, hay adoradores viviendo una doble vida. ¿Y qué será de ellos en aquel día si no se vuelven de su camino? ¿Qué será? Es tiempo de enderezar nuestro camino. Porque ¿de qué nos serviría que a nosotros como predicadores nos ganáramos a todo el mundo y al final perder nuestra alma por no ser íntegros con el Señor? Por no dejar nuestra vana manera de vivir. Reconozcamos delante de la presencia del Señor, porque nosotros en Cristo, nosotros no nos vamos a confesar delante del hombre.
Nosotros nos vamos al secreto a confesarle a nuestro Señor nuestras fallas, nuestras debilidades. Porque dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Dice también la palabra del Señor que el que esté haciendo lo malo, siga haciendo lo malo si quiere. Pero el que se esté santificando, santifíquese aún más. Aún más. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. No temas, manada pequeña, porque a vosotros se nos es dado el reino de los cielos. Manada pequeña. ¿Cuántas iglesias con multitudes? Multitudes de gente. Iglesias llenas sin Cristo. Por pastores, guiados por pastores lobos y rapaces. Por pastores adúlteros. Por pastores que están en pecado viviendo una doble vida. Por pastores ávaros. Por pastores ladrones. Quizás se podrán escapar de la justicia de aquí de la tierra, pero de la justicia divina no se van a escapar, porque ya hay un juicio para ellos. Y porque estamos en el tiempo donde muchos van a seguir cayendo. Estamos en el tiempo donde muchos van a ser quitados de su lugar. Pero también estamos en el tiempo de que la gran mayoría de la iglesia ha perdido su primer amor. Ha perdido su relación con su Señor. Y es tiempo de volver a tener esa búsqueda. Es tiempo de derramar nuestro corazón delante de nuestro Señor. Para que si viene hoy o viene mañana, nos encuentre haciendo su voluntad. Muchos no están haciendo caso. De hecho, están defendiendo a ese tipo de personas, ese tipo de pastores, a ese tipo de líderes, a ese tipo de adoradores. Aún entre la iglesia hay contaminación. Aún en la iglesia están viviendo de apariencias. En la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia son otra. ¿Acaso crees que Dios solamente está en la iglesia? ¿Acaso Dios no te mira ahí en el secreto de tu casa? ¿Acaso crees que Dios no te mira cuando vienes en el carro? ¿Que tú vas viendo? ¿Que tú vas oyendo? ¿Que tú vas hablando? Todo está siendo inscrito. Absolutamente todo. Y en aquel día, todo va a ser pasado por una pantalla. Por eso empecemos a vivir como dice la palabra. El que se esté guardando en santidad, sígase guardando. Pero el que esté viviendo en la inmundicia, siga viviendo en la inmundicia si no se quiere volver para atrás, si no se quiere volver de su mal camino. A nadie se le va a obligar.
Porque la palabra de Dios dice, todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque no todo me edifica. Y la iglesia se ha estado dando libertades. Que le van a traer graves consecuencias si no se vuelve de su camino. Porque ya estamos en los tiempos finales. Tiempos finales. Es tiempo de volverse, iglesia. Es tiempo de empezar a ser genuinos delante de Dios. Porque ¿de qué nos sirve aparentar delante del hombre y tener la aprobación del hombre? Querer justificarnos delante del hombre, cuando ante los ojos de Dios estamos siendo aborrecibles. Cuando nuestras oraciones no están pasando ni siquiera del techo por nuestra forma de vivir, por nuestra propia deseos personales que tenemos, que no son agradables a la presencia de Dios. Y al rato queremos adorarle y que nuestra adoración llegue como perfume fragante, cuando realmente está llegando como perfume hediondo, como algo aborrecible a sus narices. Tengamos cuidado y no vayamos a ser desechados. Tengamos cuidado y seamos parte de esa manada pequeña que habla la Biblia. Cuando el Señor dice, no temas, manada pequeña, porque a Dios le ha placido darlos el reino de los cielos. Es tiempo de que la iglesia se levante, es tiempo de que la iglesia despierte. Es tiempo de que la iglesia tome su armadura, porque ahí está el problema, la iglesia no está teniendo su armadura. Es por eso que le viene una prueba y no pasa la prueba, sino que cae en ella. Pero es tiempo de levantarnos, iglesia. Es tiempo de levantarnos. Dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. El que tenga oído para oír, oiga. Dios te bendiga.